Bueno, gracias por vuestra asistencia. En nuestro ciclo de charlas desde la comarca Ribera Alta del Ebro, el área de deportes, recuerdo que tuvimos una mujer de deporte, tuvimos aquí a una participante en la mesa redonda, Elena. Y esta es nuestra segunda charla, que, bueno, como todos sabéis, data de protección de datos para los clubes deportivos, un tema interesante y importante y a tener muy en cuenta. Para todos los que nos estamos en la gestión deportiva o no deportiva, la gestión de clubes o asociaciones creemos que es vital. Os presento a Pilar La Fragüeta Otín, ¿lo he dicho bien? Beatriz, perdón, el problema era en el apellido, me he centrado en el apellido, pero el nombre, vale. Pues Beatriz os va a dirigir la ponencia y cualquier duda que tengan, al final, entre medio, cuando digas tú, yo estaré con el micro por abajo, entonces cualquier pregunta. No tengo problema, o sea, ahora lo iba a decir. Bueno, pues gracias. A vosotros. Venga. Por invitarme. Bueno, pues ya me he hecho una pequeña presentación. Mi nombre es Beatriz y soy licenciada en Derecho y me he especializado en la rama de la materia de protección de datos personales, ¿vale? Trabajo en una empresa de Zaragoza que se llama Complidat y lo que nos dedicamos es a realizar implantaciones, pues tanto a empresas como asociaciones, fundaciones, pues bueno, pues al final todas las entidades que tienen la obligación de cumplir con esta normativa. Entonces, bueno, si ya se me ha adelantado un poco, pero si tenéis cualquier tipo de duda podéis levantar o simplemente la mano, o estamos poquitos, así que en viva voz podéis preguntarme cualquier cosa. Al final lo que busco es que tengáis un conocimiento mínimo sobre la protección de datos y sobre todo que os concienciéis sobre la importancia de esta normativa. Entonces, pues bueno, si no entendéis algo, tenéis dudas, podéis cortarme en cualquier momento de la charla, yo responderé y si no, pues al final de la exposición, pues si queréis preguntarme algo, pues sin problema, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar la explicación de esta normativa. En primer lugar, como podéis ver en la pantalla, hay una frase que no será la primera vez que hayáis escuchado, que la información es poder. Y no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero realmente es verdad, es verídico. Tener información, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pues es muy importante. ¿Para qué? Pues para lograr nuestras metas o nuestros objetivos. Pero también, igual de importante, tener la información es saber utilizarla. Desde tiempos ancestrales, pues los gobiernos, las administraciones públicas, empresas, farmacéuticas, pues bueno, al final todos los entes han querido tener información para poder manejarla, analizar esos datos y aplicarlo para realmente conseguir pues eso, sus objetivos y sus intereses. Entonces, es muy importante tenerla, pero también saber cómo la utilizamos. Ahora hay personas y empresas que están especializadas pues en eso, en analizar los datos, saber cómo manejarlos para conseguir lo que cada sector quiere. Si nosotros, por ejemplo, realizamos una compra en Internet, pues al final esa tienda ya está estudiando lo que nosotros vemos en una página web para ofrecernos algún artículo que nosotros, pues, oye, mira, a esta persona le gusta el deporte, concretamente el ciclismo, pues vamos a ofertarle bicicletas. Pues al final es eso, tener información, saber a manejarla para conseguir las metas de cada uno. Vi esta diapositiva y me pareció interesante. Como podéis observar, es como la evolución humana, ¿no? Pero también la evolución de la era digital y de la información. Siempre, como hemos dicho, se ha querido tener información privilegiada.
Cuando en la edad del Paleolítico, pues lo que hacían era dibujar en las paredes pinturas para dejar información pues a su entorno. Era la única manera que tenían de jugar con la información. Luego pues apareció la imprenta y apareció la prensa, por ejemplo, escrita. Entonces al final pues las personas que vivían en esa sociedad pues ya podían tener más información global de su entorno. Nació la televisión, al principio imagino que yo no lo viví, pero solamente había pequeños canales que podíamos ver la información y en el entorno muy cercano, pero poco a poco pues al final se crearon más canales y que tenemos ahora pues al final información global de todo el mundo. Y sobre todo el boom que hace que tengamos información masiva de todo es la era Internet. Con Internet al final tenemos acceso a toda la información que nosotros queramos, sobre lo que queramos, en el momento que nosotros queramos, con un clic. Me acuerdo, y probablemente os haya pasado a todos vosotros, que cuando nos mandaban en el colegio a hacer un trabajo, íbamos a la biblioteca, cogíamos la enciclopedia, nos fotocopiábamos esa hoja que nos interesábamos y hacíamos el trabajo. Ahora eso no pasa. Ahora lo que hacen, se conectan a internet, buscan la información y ya está, y se acabó. Entonces, pues eso, pues al final ahora la información la tenemos de forma masiva. Incluso ahora con la inteligencia artificial es que no hace falta prácticamente ni hacer un trabajo, nos lo dan hecho. Entonces, pues bueno, la evolución de la tecnología es muy importante porque al final la información son datos personales. ¿Y qué es eso de la huella digital? Os he estado diciendo que al final el auge de Internet ha facilitado que tengamos toda la información que queremos. ¿Y la huella digital qué es? La huella digital es una cosa negativa y positiva. ¿Por qué? Porque al final nos facilita nuestros sistemas de búsquedas, pero también le estamos dando a Internet toda nuestra información, sin que nosotros realmente muchas veces seamos conscientes. Fríamente todos somos conscientes de que estamos dando nuestros datos, pero cuando estamos realizando la acción, vosotros compráis en una tienda de ropa y estáis pensando en que estáis dando datos personales vuestros. ¿Y dónde van a acabar esos datos? Pues yo, por ejemplo, no. Entonces, a nada más que realicemos búsquedas en Internet, estamos dando muchísimos datos personales nuestros. ¿Quién de aquí no tiene redes sociales? Instagram, Facebook, Twitter, al final nos manejamos habitualmente todos en estas redes sociales y cada vez son más y empezamos a usarlas desde más jóvenes. Entonces, en estas redes sociales, ¿qué hacemos? Pues colgamos fotografías con nuestro entorno de amigos, con nuestro entorno familiar, colgamos fotografías e información de cuando nos vamos de vacaciones. Entonces, al final, es información que todo el mundo realmente está viendo. Todo el mundo sabe cuando estamos en casa o cuando a lo mejor nos hemos ido de vacaciones a la playa. Cuando hacemos viajes, pues hacemos búsquedas en Internet. Cogemos un avión y miramos, pues bueno, a ver, ¿qué destinos nos salen más baratos? ¿Este o este? Y vamos a mirar estos hoteles. Pues a mí te estamos dejando también rastros, por ejemplo, de a dónde queremos ir, de nuestros gustos, de nuestras preferencias en ese momento. También pasa lo mismo con la información. Al final, cuando nosotros por las mañanas a lo mejor miramos para ver las noticias, probablemente estemos mirando sin darnos cuenta el periódico que a lo mejor más se acerque a nuestras afinidades e ideologías. Pues esos rastros también los estamos dejando en Internet. Entonces, hay que ser conscientes que las búsquedas en Internet nos ayudan mucho, pero sí que están dejando esa huella digital de nosotros en la red. Me imagino que os habrá pasado en muchísimas ocasiones que a lo mejor por la mañana habéis estado mirando unas zapatillas deportivas y de repente, por la tarde, miráis el periódico, no sé, El Marca, y en los anuncios os aparecen imágenes de las deportivas. Pues al final eso es la huella digital. Entonces, pues bueno, al final Internet tiene muchísimas cosas buenas, pero también tiene unos riesgos que están totalmente relacionados con los datos.
¿Cuáles son estos beneficios que nosotros tenemos de Internet y de los datos que introducimos en ellos? Pues son muchos. Podemos dividirlos en estos 4 bloques. Por ejemplo, servicios de interés general. Nosotros cuando vamos a un viaje podemos introducirnos en la DGT y ver realmente si vamos a llegar a la hora, si hay un atasco, si hay una retención o si ha habido un accidente. Eso es el manejo y el uso de los datos. Y eso es un aspecto positivo para nosotros, ¿no? Luego, también pasa con la administración pública. Las administraciones públicas ahora lo vemos como algo normal, pero hace un tiempo no existía la interconexión de los datos. Es decir, yo ahora presento un documento en la Diputación Provincial de Zaragoza y en Huesca también lo van a poder ver. Antes eso era imposible. Entonces, al final eso ayuda al funcionario que está trabajando y también al ciudadano para hacer sus trámites. Gestión empresarial, lo que os he comentado, por ejemplo, una tienda de ropa en la cual tú has estado mirando unos pantalones vaqueros porque me han gustado. Entonces ellos ya pueden analizar esos datos que nosotros hemos hecho de la búsqueda para ofertarnos realmente ese artículo que nosotros queremos. Eso también es beneficioso porque al final nos ahorra tiempo. Y sanidad, por ejemplo. En sanidad, el poder ir a un sitio, pues te vas de vacaciones a Cambrils y te sucede algo y vas al centro de salud y que puedan mirar los historiales, pues al final también es muy beneficioso para el personal sanitario porque actúa con mayor negligencia, pero para nosotros es básico. Entonces, pues bueno, tiene una serie de beneficios muy importantes, pero hay riesgos. El uso indebido de los datos, empezando desde las pequeñas entidades, organizaciones, asociaciones que tratan datos llevándolo al extremo del Internet, al final crean riesgos y esos riesgos se quieren regular y es entonces por lo que sale la normativa en materia de protección de datos. Entonces, una vez que os he contextualizado un poquito los datos personales, la información, la globalización de todos estos datos, me voy a centrar en lo que es la normativa en materia de protección de datos personales. La normativa en materia de protección de datos personales es un derecho que está reconocido en las normas con mayor rango de importancia tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel estatal, porque esto no es una norma que haya nacido en España y que solamente se aplique en España, no. Esto es una norma que nace en la Unión Europea y la Unión Europea nos dice, oye, todos los Estados miembros que formáis parte de la Unión Europea tenéis que cumplir esta normativa. Nosotros os vamos a dar una serie de principios, pero vosotros lo tenéis que transponer a vuestro ordenamiento jurídico. Entonces, en España se recoge en la Constitución española, que al final es la norma suprema del ordenamiento jurídico, ninguna norma puede ir en contra de la Constitución española, y en la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. En estos textos, habitualmente lo único que se hace es recoger pequeños principios, pero para que la norma tenga contenido tiene que desarrollarse. Y es aquí donde se desarrolla. En el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea es la primera norma que nace para proteger esta normativa. Entonces, la Unión Europea lo que marca es unas directrices, lo básico de la norma. Y los Estados miembros, siempre cumpliendo con este reglamento, desarrollarán sus propias leyes. Y en España, ¿qué se crea? ¿Qué se elabora? La Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales. No quiero enrollaros mucho con términos jurídicos, pero una ley orgánica es la norma que está, en importancia es la que está justamente por debajo de la Constitución. O sea, una ley orgánica es el segundo escalafón de importancia dentro de una normativa en nuestro país. Entonces, la protección de datos se recoge en una ley orgánica, simplemente para que os hagáis una idea de la importancia que le da el legislador.
Y luego, como podéis ver al final, hay normativa sectorial. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, sabéis perfectamente lo que quiere decir, pero es porque la normativa en materia, la Ley Orgánica en Protección de Datos, lo que hace es una distinción de diferentes tipos de datos, que luego con posterioridad veremos. Por ejemplo, sanidad. Los datos de salud están especialmente protegidos. Entonces tenemos que tener una serie de medidas técnicas y organizativas mucho más protectoras que con a lo mejor unos datos identificativos. Entonces, sanidad tiene su propia normativa sectorial que tendrá que aplicar en materia de protección de datos. Ocurre lo mismo con la administración pública. La administración pública también tiene su propia norma sectorial. O, por ejemplo, con educación. En educación estamos hablando de menores. Entonces, al final, esos datos también están especialmente protegidos, por lo cual tienen su normativa sectorial. La normativa sectorial no quiere decir que hagan las normas para su área como ellos quieran, no. Tienen que ir siempre conforme al reglamento y conforme a la ley orgánica. Simplemente estar como, para que me entendáis, como unos pequeños matices de mayor protección a esos datos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, estas tres normas son las principales, ¿vale? Las que se basan en la normativa en materia de protección de datos personales. Pero bueno, ¿y a quién afecta esto de la normativa en materia de protección de datos personales? ¿Afecta a todos o no afecta a todos? Entonces, pues bueno, la normativa en materia de protección de datos personales afecta a todas las empresas, a todas las organizaciones, asociaciones, fundaciones, administraciones públicas, a todas aquellas entidades que recogen datos personales. Es decir, a todas. Porque todas recogen datos personales. Aunque sea mínimo, todas recogen datos personales. Incluso un autónomo, que es una persona jurídica y aunque no tenga trabajadores, también tiene que cumplir la normativa en materia de protección de datos. ¿Vale? Entonces, estas personas, estas organizaciones son las que tienen que cumplir la normativa y siempre que estén ubicadas en la Unión Europea. Es decir, todas las entidades que estén en España tendrán que cumplir con esta norma. Pero hay una peculiaridad. No simplemente basta con que la normativa no solamente se queda en las entidades que estén en territorio Unión Europea, sino que entidades que tengan su ubicación sede fuera de la Unión Europea, pero trabajan con la Unión Europea, también tienen que cumplirla. ¿Vale? Entonces, estas son las entidades que tienen obligación de cumplir la normativa. Pero ¿y entonces quién no la tiene que cumplir? Pues hay personas que no tienen que cumplir esta normativa. Por ejemplo, para actividades domésticas de una persona. Esto no incluye la normativa, no tenemos que cumplir la normativa en materia de protección de datos personales. Es decir, un club deportivo, por ejemplo, tendrá que cumplir la normativa en materia de protección de datos y tendrá que recabar los consentimientos oportunos para tratar las imágenes de las personas que forman parte del club. Cuando las publiquen en su página web, en sus redes sociales y hagan cualquier tipo de publicación. Pero yo, Beatriz, como persona individual, si realmente yo que tengo un hijo que está en un club deportivo y yo le hago una foto a él y a su compañero, no pasa nada porque yo la publique, porque es un uso doméstico. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en mis redes sociales. Entonces, allí no hace falta protección de datos. Solamente es para las entidades. ¿Quién no hace falta tampoco que cumpla la normativa? Pues todas aquellas entidades que estén relacionadas con los cuerpos de seguridad y los juzgados, tanto investigaciones policiales o judiciales. ¿Por qué? Porque si tenemos que cumplir la normativa en materia de protección de datos y tenemos que recabar los consentimientos que nos obliga la normativa, la investigación se va. Porque estamos dándoles pruebas de que se está investigando a una persona. Entonces, pues bueno, pues al final allí tampoco. ¿Dónde tampoco? Pues bueno, en materia clasificada.
Pues porque tiene toda la lógica. Al final allí tampoco es aplicable. En personas fallecidas o en todo lo relacionado con la política de seguridad. En todos estos aspectos no se aplica la normativa. Pero con que os tenéis que quedar, que con el resto sí. Y que la mayoría que estáis aquí es porque realmente la tenéis que aplicar, porque no estáis en ninguno de estos supuestos, sino que estaréis en todos los contrarios, que son los obligatorios. ¿Y qué es un dato personal? Porque estamos aquí hablando de dato personal, pero realmente no sé si lo sabemos. Bueno, pues un dato personal es un dato que puede ser objetivo, veraz, público o secreto, pero que está relacionado con una persona física. Y esa persona física es identificada. Qué abstracto, ¿no? Bueno, pues os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Por ejemplo, si un club deportivo coge y pone Beatriz, ¿cuántas Beatrices hay? Muchísimas. Entonces no lo vamos a identificar con una persona física. Pero a lo mejor si pone Beatriz, La Fragüeta o Tin, sí que se identifica, porque probablemente solamente esté yo, a lo mejor alguna más, pero bueno, y ese me puede identificar perfectamente. Entonces, un dato personal se considera siempre un dato que esté, que lo podamos relacionar, identificar perfectamente con una persona física. Entonces, la normativa en materia de protección de datos nos dice que es un dato personal, pues nombres con apellidos, el DNI, el correo electrónico, una imagen, un teléfono. Entonces, muchas veces yo al principio, cuando estaba estudiando esta materia, decía, ¿pero y un teléfono? ¿O un correo electrónico? ¿Cómo lo van a identificar conmigo? Porque no tenemos que pensar en nivel usuario de analizar o extraer información de los datos. Tenemos que pensar en niveles superiores que con un correo electrónico saben perfectamente identificar que ese correo está asociado a mi persona. Porque al final hay gente que se dedica a esto. Está la compra y venta de datos. Entonces al final datos es todo eso, ¿vale? Cualquier dato que pueda identificarse con una persona en concreto. Entonces eso es un dato personal. Al final, ¿qué es un dato personal? Todo. La normativa en materia de protección de datos también lo que nos hace es diferenciarnos diferentes tipos de datos. ¿Por qué? Porque para la normativa en materia de protección de datos personales, y realmente tiene toda la razón, no es lo mismo unos datos que otros. ¿Por qué? Hay un nivel bajo de riesgo de datos identificativos. ¿Cuántas veces damos nuestros datos identificativos? Creo que ni somos conscientes. Pues para pedirnos una reserva en un restaurante, para apuntarnos a un curso de protección de datos, para cualquier cosa. Esos datos identificativos al final los estamos dando para en cualquier circunstancia. Una carrera de correr. Cuando vas a una tienda y te dicen, ¿quieres hacerte socia de Zara? Das los datos identificativos, ¿vale? Entonces, pues bueno, esos datos son bajos. Luego que encontramos una serie de datos que son de riesgo medio. Entonces, aquí encontraríamos sobre todo los datos financieros, porque al final allí sí que son datos más, pues bueno, pues al final con esos datos sí que pueden tener mayor acceso y supone saber los mayores riesgos. Y luego, por último, encontramos los datos de riesgo alto. ¿Y esos datos qué son? Pues datos como la afiliación sindical, datos de salud, datos de menores, nuestra ideología, orientación sexual. ¿Y por qué os he subrayado la salud? Porque realmente los clubes deportivos, asociaciones, incluso muchas empresas no somos conscientes de los datos de salud que estamos tratando. Y todos tratan datos de salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un club deportivo, en un equipo de baloncesto, hacemos un desplazamiento porque jugamos fuera de casa y uno de los niños hace una lesión en una rodilla y los padres no van en ocasiones.
Entonces, ¿quién va? El entrenador. ¿Y el entrenador de quién forma parte? Del club. Y le acompaña al centro hospitalario para ver qué le pasa. Que probablemente luego vengan sus padres, pero él también va a tener conocimiento de que tiene esa lesión. O si no la acompaña, probablemente se le informe que ese jugador tiene esa lesión. O por ejemplo, un niño que tiene intolerancias alimentarias. Los miembros del club tendrán que saber si es intolerante al gluten o si es intolerante a la lactosa o a cualquier alimento. Eso es un dato de salud. Y esos datos son informados, porque si se van a un desplazamiento fuera lo van a tener que saber. O un niño que tenga una enfermedad crónica, por ejemplo, asma. El niño tiene que ir con Ventolin. Y si es muy pequeño, probablemente los padres le digan al entrenador: oye, mira, mi hijo tiene el Ventolin en la mochila, recuérdale, y si lo ves un poco, que lo ves con dificultad para respirar, recuérdale que se tiene que poner el Ventolin, que se tiene que tomar. ¿Vale? Entonces, al final, todos esos son datos de salud. Aunque no seamos conscientes, lo son. Entonces, pues bueno, la normativa lo que hace es diferenciar estos bloques, porque se tendrían que poner una serie de medidas u otras. Vale. Una vez que os he explicado la parte más básica, de qué es un dato personal y la diferencia y los diferentes tipos de datos, la normativa en materia de protección de datos personales también lo que nos hace es fijarnos en una serie de principios. Es decir, cómo debemos de tratar esos datos. ¿Vale? Nos vamos a centrar ya un poco más en vosotros como entidades o vosotros como asociaciones o como empresas, cómo tenéis que tratar esos datos personales. Entonces, la normativa en materia de protección de datos lo que nos dice es que tenemos que tener una responsabilidad proactiva. La responsabilidad proactiva lo que quiere decir simplemente es que todas las organizaciones tienen que cumplir la normativa y poder demostrar en cualquier momento que la están cumpliendo. Eso es. Luego, minimización. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que coger los datos que nos apetece, sino simplemente los datos mínimos que nosotros vayamos a emplear. Si nosotros empleamos el nombre y el apellido, el DNI, la fecha de nacimiento de una persona, no le vamos a pedir también el número de hermanos, de hijos o su estado civil. ¿Vale? Simplemente, pues bueno, lo mínimo. Transparencia. Siempre, en cualquier momento, cualquier persona de la que tengamos datos personales nos puede pedir qué tipo de datos y cómo los estamos tratando, información básicamente sobre ellos. Limitación del plazo de conservación. La norma también nos dice que los datos personales los tenemos que mantener en nuestra organización el tiempo estrictamente necesario. Entonces, no tenemos por qué guardar datos personales durante 10 años si hace 5 años que una persona no está en la organización, en una asociación. Entonces, esos se suprimen. Exactitud. Los datos siempre tienen que ser exactos, veraces, ¿vale? Actualizados. No pueden estar desactualizados. La limitación de la finalidad. Si yo recojo un dato para una determinada finalidad, no se puede utilizar para otra. Es decir, si yo recojo el consentimiento para que alguien pueda formar parte de un grupo de WhatsApp y me dan el OK para eso, no puedo coger ese dato y utilizar ese teléfono que me han facilitado para introducirlo en el grupo de WhatsApp y de repente mandarle promociones o ofertas a ese número de teléfono. ¿Vale? Lealtad. Siempre tenemos que actuar conforme a lo que le hemos explicado al usuario, es decir, no utilizar el dato para otra cosa diferente de lo que lo hemos recogido. Integridad y confidencialidad. Esto es un aspecto importante. Todas las personas que forman parte de una asociación, una entidad que recoge datos personales, no puede difundir esos datos. Es muy importante que exista un acuerdo de confidencialidad, que habitualmente son muy básicos, no son los acuerdos de confidencialidad de las grandes empresas, son acuerdos de confidencialidad pues muy básicos, pero tienen que existir para que atar
lo máximo posible que esos datos no salgan de la organización, ¿vale? Y licitud. Licitud es el principio más importante. ¿Qué es la licitud? Es el por qué podemos tratar esos datos. ¿Por qué podemos recogerlos? Y son por estos 5 aspectos. O sea, nosotros siempre que cogemos un dato, tenemos que apoyarlo en uno de estos 5 bloques. ¿Qué significan estos 5 bloques? Pues ejecución de un contrato. Porque existe un contrato, entonces nosotros recogemos los datos para lograr la finalidad de ese contrato. Por ejemplo, un trabajador que le da los datos a su empresa para que firme el contrato de trabajo. Entonces, al final allí se tienen que recoger datos porque si no, no existe el contrato. Cumplimiento de una obligación legal, porque nos lo exige una normativa. Porque una norma nos dice que tenemos que recoger ese tipo de datos. Intereses vitales del interesado. Cuando nosotros vamos al médico, tenemos un cólico en el riñón, nadie nos va a preguntar si nos damos el consentimiento para recoger los datos. Ni se les ocurre a ellos ni que nos lo pregunten a nosotros según cómo vayamos. ¿Por qué? Porque ellos pueden, porque son intereses vitales para nosotros. Entonces, pueden recoger perfectamente los datos personales. Misiones de interés público. Por ejemplo, es un ejemplo que desde el COVID yo creo que en miles de charlas se ha puesto. Al final, para ver la evolución de la pandemia, lo que se hacía era recoger los datos de los centros de salud para saber los picos, repuntes y utilizarlos pues, para tomar una serie de medidas o de otras. Entonces, allí que privaba el interés público de la sociedad para tratar esos datos. Entonces, allí también está justificado. Y por último, el consentimiento. Y no me lo he dejado allí porque es el que menos me guste, sino porque la mayoría de los datos personales que recogemos nos basamos en el consentimiento. Empresas, organizaciones, administraciones, fundaciones, casi siempre lo que se recaba es el consentimiento. Realmente es el más flojito, o sea, porque al final si nosotros recabamos si nosotros recabamos un dato y luego nos quitan el consentimiento, ya no podemos tratar ese dato, pero es el más utilizado. ¿Y ese consentimiento puede ser de cualquier forma? Pues no. La norma también nos dice cómo tiene que ser el consentimiento y es muy importante que se cumpla. Este consentimiento tiene que ser libre, informado y sencillo. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona que firme el documento para dar el consentimiento a tratar sus datos lo pueda entender perfectamente. O sea, no puede ser un lenguaje rebuscado jurídicamente que digas, pero ¿qué estoy firmando? No, tiene que ser algo que todo el mundo pueda entender. ¿Y libre? ¿A qué se refiere? Pues que el consentimiento que nosotros estamos recabando no puede estar subordinado a nada. Es decir, si yo tengo una asociación cultural y pues una asociación cultural de teatro, por ejemplo, entonces yo recabo el consentimiento de las personas que forman parte de esa asociación, pero quiero que también me den consentimiento para grabar imágenes y que esas imágenes se publiquen en las redes sociales. O sea, tú vas a formar parte del club si realmente podemos utilizar las imágenes. Pues eso ya no se puede. ¿Por qué? Porque está condicionado, porque no es libre. Porque yo si quiero formar parte de ese teatro, estoy condicionada a que también preste el consentimiento para mi imagen y eso no puede ser, ¿vale? Entonces la normativa nos dice esto. Manifestación afirmativa. ¿Esto qué quiere decir? Que en todas las hojas de consentimientos que nosotros recabemos tiene que ser afirmativo, es decir, tic, acepto, consiento. Ninguna duda. No puede ser y si no sé qué, no, tiene que ser un sí, tiene que ser afirmativo y nos lo exige la norma. Especificar cada finalidad, es decir,
Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa trabajamos con diferentes clubes deportivos, entonces hay muchas veces que lo que quieren es publicar imágenes en las redes sociales, en la página web, luego también quieren que los padres estén en el grupo de WhatsApp para informarles, luego también necesitan que se le dé tener conocimiento, pues si ese niño es alérgico a alguna comida, pues bueno, lo que estábamos hablando desde el principio. El consentimiento para el WhatsApp tiene que ser un consentimiento, el consentimiento para las imágenes tiene que ser un consentimiento y el de las alergias y las intolerancias otro consentimiento. No puede haber uno para todos. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir que sí que quiero que traten mis datos para esto, pero no para lo otro. Entonces tiene que ser específico para cada finalidad. Importante, se puede retirar en cualquier momento. Por eso he dicho que dentro de la licitud de los tratamientos es el más flojo, porque a lo mejor hoy te lo puedo dar, pero mañana te lo quito. Entonces, si me lo quitan, yo ya no puedo utilizar ese dato. Y poder demostrar el consentimiento en cualquier momento. Esto es súper importante, porque luego ya veremos con posterioridad que ha habido sanciones por este tipo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo cojo, me dan el consentimiento, guardo ese papel en una carpeta, pero luego me mudo a otra sede, esa carpeta se pierde, se extravía y ese documento se pierde. Es importante que esté guardado y bien guardado, porque es nuestra prueba de que nos han dado ese consentimiento y que estamos utilizando ese dato porque tenemos el consentimiento. Entonces, esto es muy importante. ¿Y todo el mundo puede dar los consentimientos o no? ¿Qué pasa con los menores? Pues la normativa lo que nos dice es que las personas, los menores que sean menores de 14 años, es obligatorio que nos dé el consentimiento su padre, madre o tutor legal. Y que nos lo firmen. Y aquí está la pequeña matiz. ¿Y qué pasa si unos padres no están conviviendo juntos y tienen la patria potestad del hijo? Pues yo siempre recomiendo una cosa. Los dos. Firma de los dos. Porque como veremos más adelante, ha habido sanciones por esto. Entonces, siempre los dos. Y yo siempre lo digo también. Si formamos parte de un club o de una entidad y nos da apuro preguntar si los padres están separados o no, pues oye, siempre los dos. Y así nos evitamos problemas. En cambio, los menores mayores de 14 años y menores de 18, esos podrán firmar ellos mismos su consentimiento. No hace falta que firmen sus padres. Basta con su firma. ¿Vale? Y una vez que tenemos recogidos todos los tratamientos una vez que tenemos los datos dentro de una organización, la norma también nos dice qué es lo que podemos hacer con esos datos. Y básicamente es muchas cosas, prácticamente todo. ¿Por qué? Porque los recogemos, como es normal, porque si no, no los tendríamos. Organización y estructuración. Dentro de una organización, al final, los datos los almacenamos, guardamos, hacemos copias de seguridad, guardamos las copias en papel, cada uno como ellos crean oportuno. Se conservan durante el tiempo que se puedan conservar. Pueden tenerse un registro de esos datos. Comunicación o difusión. También se puede hacer una comunicación o difusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una empresa, al final estamos trabajando con datos personales y en la mayoría de las empresas, incluso a lo mejor en algún club, en alguna asociación, también se trabaja con una asesoría. Entonces nosotros cedemos esos datos a la asesoría nuestros para que ellos hagan una funcionalidad que pues es el asesoramiento fiscal, el contable, el laboral. Entonces pues también les vamos a ceder esos datos nuestros, ¿vale? Eso también lo podemos hacer.
Allí sí que hay un pequeño matiz que tampoco me he metido en estas charlas, pues porque lo que quiero es que tengáis un grosso modo de lo que es la materia en protección de datos, que es obligatorio firmar un contrato de encargado de tratamiento. Es decir, si nosotros estamos cumpliendo la normativa, por supuesto que a la persona que le cedamos los datos la tiene que cumplir, porque si no se rompe la cadena, sino para que nosotros lo estamos cumpliendo. Si luego vamos a dar los datos a otra entidad que no los cumple. Extracción o consulta. Nosotros también podemos extraer datos, almacenarlos o consultar esos datos. Y la supresión o la destrucción. Una vez que esos datos ya no los queramos, podemos suprimirlos y destruirlos. Por supuesto, no es que podamos, es que debemos. Entonces, la norma lo que nos dice es que con los datos personales nosotros podemos hacer todas estas actividades, todas estas acciones, que al final son muchas. Al final es las acciones que necesitamos para llevar en marcha pues, una empresa, una entidad, una organización. Es muy importante informar, o sea, esto ya es desde el punto de vista de como entidad a como usuario que nos recogen los datos. Porque lo estoy enfocando más a entidad, pero bueno, los datos personales nosotros también los estamos dando a entidades, nuestros propios datos personales. Entonces, es muy importante y es obligatorio que la entidad que recoge los datos personales nos dé información sobre esos datos que van a hacer con ellos. Y es obligatorio. No sé si os habréis fijado que la gente que está haciendo bien todo lo relativo a esta materia, habitualmente cuando nosotros hacemos una inscripción a algo o nos suscribimos a pues una newsletter o lo que sea, tenemos una parrafada así de información en letra pequeña. ¿Alguien se la ha leído alguna vez? Pocas personas. Yo ahora sí que me lo leo. Pues en esa parrafada de información en letra pequeñita y minúscula que prácticamente nadie ve, es la información del interesado. ¿Y por qué es importante? Porque ahí nos dan información de cómo van a tratar esos datos. Nos tienen que explicar quién es el responsable, es decir, la entidad que va a tratar esos datos. Es decir, el Club Deportivo de Fútbol de Alagón va a tratar esos datos. ¿Quién es esa persona responsable? Con su identificación, con su CIF, con sus datos, ¿vale? La base jurídica, ¿para qué? ¿En base a qué vamos a tratar esos datos personales? ¿Os acordáis de esto? Esto os lo he explicado ya. Pues en base a un contrato, en base a un consentimiento, en base a un interés, una obligación legal, un interés vital, ¿vale? ¿En base a qué? Los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos van a tratar? ¿Qué nos van a recoger? Pues si son datos identificativos, datos de contacto, de salud, datos financieros, el tipo de dato. El plazo de conservación, ¿durante cuánto tiempo van a guardarse? Que eso dependerá de la finalidad. La finalidad, ¿para qué? Como ya os he explicado. Cesión de datos. Si va a existir cesión de datos o no. Lo que os decía. Pues para asesorías, a lo mejor para una empresa de marketing, para una empresa de protección de datos, también nos ceden datos de las entidades para poder realizar nuestras implantaciones, a las administraciones públicas, por ejemplo, los clubes deportivos, a las federaciones. Al final hay cesiones de datos que son, es que no pueden evitarse. ¿Y cuál es y cómo ejercitar nuestros derechos? ¿Qué es eso de nuestros derechos? Pues nuestros derechos son una serie de derechos que la norma en materia de protección de datos personales recoge. Y son derechos que nosotros podemos solicitar a cualquier entidad que recoge estos datos. Con la normativa anterior de protección de datos existían los 4 derechos que vemos en este lado de pantalla, en el lado izquierdo, pues el derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición. Y con la nueva normativa y el nuevo reglamento se introducen
estos 3 nuevos datos: derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, delimitación y de portabilidad. Y estos 3 derechos están súper relacionados con la era Internet, la era automatización de todos los datos, de poder coger datos de cualquier tipo, portar, pues bueno, el tratamiento masivo de datos. Habitualmente en entidades pequeñas los derechos que un usuario va a solicitar van a ser los derechos ARCO. Cuando ya estemos hablando de empresas más grandes o de el Real Madrid, el Barcelona o a lo mejor incluso el Zaragoza, pues a lo mejor ya nos tendríamos que ir a ese tipo de datos, porque al final están manejando muchísimos más datos. ¿Y esto qué hace? Que nosotros como usuarios tengamos un mayor control de nuestros datos. Por lo menos podamos ejercitar algún derecho. Os los voy a explicar de forma muy resumida. El derecho de acceso. El derecho de acceso es que cualquier persona, a cualquier organización que tenga datos nuestros, les podemos decir: oye, ¿y qué tipo de datos tienes nuestros? ¿Qué tipo de datos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo se conservan? O sea, esa información de nuestros datos. Información que tienen ellos y que es obligatorio que nos la faciliten. Simplemente porque queremos tener información. Y es obligatorio que nos entreguen una copia de esa información. Haciendo un pequeño paréntesis, yo siempre digo que esto quede aquí, que habitualmente esta solicitud de derechos se da pues cuando alguna parte ha acabado mal, las relaciones están un poco tensas con la organización, entonces pues bueno, quieren buscar un poco las cosquillas. Yo, todos los casos que he visto profesionalmente que nos han solicitado esto, ha sido por ese motivo. Cierro el paréntesis. El derecho de rectificación. Este derecho lo que nos dice es: si yo como usuario sé que una entidad tiene unos datos personales míos y esos datos son inexactos, están incompletos, están desactualizados, yo voy a solicitar que se actualicen, que sean exactos, que sean veraces. ¿Y por qué os he abierto el paréntesis antes? Porque habitualmente siempre lo suelo hacer con este derecho. ¿Por qué? Porque al final, si la relación es buena con una organización de cualquier tipo, y cuando hablo de organización hablo en el grosso modo, es: si yo me cambio la dirección, no voy a solicitar este derecho. Voy a decirte: oye, que me he cambiado de casa y ahora vivo aquí y no allá. Y ya está. Pero se puede ejercer. Derecho a oposición. Yo no quiero que tratéis mis datos personales. Me opongo rotundamente. Entonces, este derecho es el paso previo a la supresión de los mismos o a la limitación de los mismos. Es decir, que la organización ya no trate esos datos. Y hay veces que se van a poder darle al usuario lo que se pide y otras veces no. Si, por ejemplo, nosotros hacemos envíos masivos de correos electrónicos y en cualquier momento el usuario nos dice que no quieren que lo hagamos, automáticamente no se hacen. Pero a lo mejor hay una serie de datos que sirven para un interés público o por una investigación científica, histórica, que es para el bien de la sociedad, que ahí hay una ponderación. Entonces, allí tiene que ser la justificación de la oposición, tiene que darse con justificación y existirá una ponderación de intereses. Entonces, allí pues tendríamos que valorar. Derecho de supresión. Borrado, suprimimos los datos. ¿Cuándo se puede solicitar esto? Cuando los datos hayan sido recabados de manera ilícita. Retirada del consentimiento, lo que os he dicho. Yo te he dado el consentimiento, pero ahora ya no te lo tienes para tratar este dato. Entonces se suprime obligatoriamente. Ya no son necesarios. Es decir, si nosotros hemos cogido unos datos personales para una campaña de Navidad y en la finalidad ponía campaña de Navidad de 2023, si estamos en el 2024 ya no sirven. Entonces se suprimen y podemos solicitar que se supriman.
por una obligación normativa. Por ejemplo, las cámaras de videovigilancia. Las cámaras de videovigilancia nos dice que solamente podemos tener las imágenes durante 30 días. En el momento que pasan 30 días se suprimen. Si nosotros sabemos y tenemos constancia de que esas imágenes nos están suprimiendo en un determinado lugar, podemos decir, oye, hay una norma que nos dice que 30 días y han pasado más de 30 días y no las habéis suprimido, pues suprimirlas. Y tras el derecho de oposición. O sea, primero si el derecho de oposición va adelante, luego tenemos que suprimir esos datos, porque es así. Entonces, ¿siempre se pueden suprimir esos datos? No. Hay veces que nosotros como entidad tendremos que decir, oiga, lo siento, pero no podemos suprimir esos datos. ¿Por qué? Porque hay un interés público. El mismo ejemplo de antes, por ejemplo, el COVID. Yo no podía ir allí al centro de salud y decirle, oye, mira, yo quiero que de las estadísticas me quites, porque no tiene por qué, o sea, yo no quiero contar en las estadísticas como que he tenido COVID. Interés público. Tenemos que estudiar los repuntes, aplicar medidas, entonces allí no se pueden suprimir. Libertad de expresión y de información. Pues, por ejemplo, si nosotros, yo he defraudado y me están investigando en un caso de corrupción y mi nombre sale en los periódicos y es a nivel comunidad autónoma, pues probablemente, depende cómo sea el caso de corrupción, a la sociedad aragonesa le interese ese tema. Entonces allí prima el derecho de la información de los ciudadanos a que mi dato sea suprimido. Y por último, obligación legal. ¿Por qué? Porque hay veces que la norma no permite que suprimamos un dato. Es decir, a nosotros, por ejemplo, en una empresa nos puede venir un cliente y nos puede decir, oye, quiero que suprimas mis datos. Y yo te tendré que decir, pues mira, lo siento, pero no puedo suprimir tus datos porque tengo 5 años obligatorios para dar cuenta de posibles inspecciones y yo los tengo que mantener. Una vez que pase ese plazo, no te preocupes que yo los suprimiré. Y no los voy a emplear mientras tanto, pero es que no puedo suprimirlos. Entonces, eso, hay veces que la norma tampoco nos deja. Derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. ¿Qué es esto de decisiones automatizadas? Pues al final son decisiones que toman máquinas, que no interviene el ser humano. Un ejemplo, por ejemplo, un banco digital. Un banco digital en el que nosotros le damos nuestros datos mínimos básicos nuestros porque queremos pedir un préstamo. Ponemos nuestros datos y nos dice, vale, ¿te lo aceptamos o no te lo aceptamos? Y a veces incluso que nos dicen tipo de interés tanto. Y ahí no interviene el ser humano. Son decisiones automatizadas. Entonces esto hay veces que supone un gran riesgo, tanto para nuestros derechos como para nuestras libertades. Entonces, si se tuviese que dar esta circunstancia, nosotros podríamos pedir que obligatoriamente existiese la intervención humana y expresar nuestro punto de vista. Pero esto ya os digo, estos derechos están creados pues para grandes empresas, donde las decisiones son súper automatizadas, donde se trabajan con una gran cantidad de datos y que cada vez la tecnología tiene más poder. ¿Vale? Entonces, se crea pues básicamente para proteger eso. Ya nos quedan poquitos derechos. Luego tenemos el derecho de limitación, que este derecho se desarrolla mientras se dirimen otro tipo de derechos. Aquí lo que hacemos simplemente es conservamos el dato hasta que tengamos una resolución, pero no lo utilizamos, lo tenemos allí por si acaso. Y ya el último es el derecho de la portabilidad, ¿vale? Este derecho es simplemente que el derecho va de una organización a otra organización. Esto pasa mucho, siempre se tiene que basar en nuestro consentimiento o en un contrato. Esto pasa mucho, pues por ejemplo, con las compañías telefónicas.
De repente yo tengo Movistar. ¿Y cuántas veces recibimos llamadas de Orange o de Vodafone? ¿Y dónde sacan nuestros datos? Pues habitualmente nuestras letras pequeñas de nuestros contratos que nunca leemos y que deberíamos de leer, estamos dando el consentimiento para esto. Entonces lo que tendríamos que hacer es reclamarles estos derechos para que no puedan hacer eso. ¿Y estos derechos cómo se ejercen? Que esto a lo mejor es lo que más os puede interesar. Tanto a vosotros como personas individuales, como si formáis parte de una entidad que recogéis datos personales. Estos derechos los podemos, o sea, es obligatorio que los tengan todas las entidades que tengan datos personales. Son unos impresos en los cuales existe el encabezamiento, es un documento jurídico. Entonces, todas las entidades tienen que tenerlos y darlos de forma gratuita y obligatorio. Es decir, si yo lo pido, a mí me lo tienes que dar. Y si no, hay sanción. Y siempre de forma gratuita, exceptuando que, por ejemplo, se pidan de forma abusiva. Que entonces allí sí que podría existir un canon. Pero que esto yo nunca lo he visto. Tienen que ser un lenguaje sencillo, es decir, un lenguaje que todo el mundo pueda entender, una información concisa, qué es lo que pedimos, qué es lo que solicitamos, qué es lo que pretendemos. Es de carácter personalísimo. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la persona que pide el formulario para ejercitar el derecho tiene que ser la persona de la que se pide los datos, o sea, pues el derecho de acceso de información de sus datos. Entonces siempre hay que comprobar que yo, Beatriz, quiero pedirle a una empresa el derecho de acceso, esa empresa me tendrá que dar el formulario, pero tendrá que comprobar que soy realmente yo la que lo solicito, la que lo relleno y comprarlo pues con el DNI o cualquier documento que acredite tu identidad. Y luego tenemos que facilitarlos por diferentes medios. ¿Por qué? Porque habitualmente ahora lo que se utiliza es el correo electrónico. Oye, pues mira, quiero que me facilites este impreso para presentarlo y ejercer este derecho. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final no todas las personas tienen correo electrónico, aunque la gran mayoría ahora sí. Pero a lo mejor hay personas pues, que son más mayores o que no tienen recursos, que no tienen disponibilidad de un correo electrónico. Entonces, la norma también lo que nos obliga es que nadie quede atrás. Entonces, siempre tendrá que se sigue manteniendo la opción de recoger el formulario in situ en la sede o mediante correo ordinario. Y muy importante, hay un plazo obligatorio para contestar. Es decir, una vez que nos solicitan estos derechos, no podemos meterlo en el cajón del olvido y no tramitarlo. ¿Por qué? Porque hay una sanción. Tenemos el plazo de un mes para contestar, para facilitar la información que nos piden, para decirle que lo que nos piden, por ejemplo, no lo podemos hacer, que sí que lo podemos hacer, que lo vamos a tramitar o que no lo vamos a tramitar. Tenemos que darle una respuesta jurídica a ese escrito y en un plazo de un mes. Si no contestamos en un plazo de un mes, podemos ir a la Agencia Española de la Protección de Datos. ¿Qué es la Agencia Española de la Protección de Datos? Es la autoridad de control. Es quien impone las sanciones por el incumplimiento de la normativa. Es decir, tú no me lo tramitas, pues voy a la Agencia Española. Y la Agencia Española, si no tramitas, hay multa. Y hay multa asegurada. Bueno. Y ahora ya que os he explicado así un poco, a grosso modo, la mayoría de los aspectos más relevantes o que yo considero más relevantes de la materia en protección de datos personales, hay muchos más, pero bueno, espero que os hayáis quedado con una idea más o menos clara o que tengáis algún conocimiento más que al entrar por esa puerta. Voy a hablaros de el consentimiento para el tratamiento de las imágenes.
como las charlas las hago a través del área de deporte, pues bueno, pues al final creo que es importante, si alguno de vosotros formáis parte de algún club, que tengáis constancia de esto. El tratamiento de las imágenes en los clubs cada vez son mayores, y es así. ¿Por qué? Porque tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos YouTube para colgar las mejores jugadas de la jornada. Tenemos todas esas aplicaciones, todos esos medios de comunicación que son nuevos y en los que colgamos datos de nuestros participantes en nuestros clubs, ya sean imágenes o vídeos. Y luego también podemos tener los medios tradicionales, es decir, un calendario anual de nuestro club, unas fotografías de un campus o incluso la lotería de Navidad con una foto de los equipos que forman parte del club. Es decir, la imagen se utiliza muchísimo y cada día más. ¿Y qué pasa? ¿Esa imagen la podemos utilizar o no? Pues claro que la podemos utilizar. Pero para utilizarla es importante tener un consentimiento. Y sin ese consentimiento no puede utilizarse. Como ya he explicado, y os lo recuerdo porque creo que es muy importante, ese consentimiento tiene que ser firmado, tenéis que guardarlo. Como ya os he dicho, yo siempre recomiendo a los dos padres o al tutor, siempre almacenarlo. Se podrá revocar en cualquier momento y si nos lo revocan no podremos utilizar esa imagen. Y me podéis preguntar, oye, Bea, imagínate que nosotros tenemos un canal de YouTube en el cual nosotros ponemos los partidos de los pequeños que juegan cada semana. Y de repente un padre me dice, pues mira, es que no quiero que aparezca mi hijo. Cuando hace un mes sí que quería, pero ahora no quiere. Borrarlo. Borrarlo porque vais a ver que hay sanción por esto. Es así. Al final lo que intenta esta norma es también proteger al menor. Entonces, pues bueno, tenemos que hacerlo así. Y sobre todo también es muy importante, y siento repetirme, pero es para que os queden claras estas ideas básicas. Si nosotros recabamos el consentimiento para las imágenes, consentimiento para las imágenes, pero para nada más. Porque si no, ese consentimiento no va a valer. Porque si nosotros recabamos el consentimiento para las imágenes y para, o sea, imágenes tanto fotografías como vídeos. Si nosotros recabamos ese consentimiento y en ese mismo consentimiento ponemos autorización para formar parte de los grupos de WhatsApp, ese consentimiento ya no tiene validez. Entonces, siempre diferenciados. Aunque en la ficha, porque habitualmente yo los clubs con los que trabajo, las asociaciones, lo que se suele hacer es a principio de temporada se crea la ficha de inscripción, entonces allí pues bueno, se hace, como se van a recabar los datos, pues lo hacemos a principio de temporada y ya está. Aunque tenga que marcar 5 check, pero que los marquen, porque si no, no va a servir de nada. Entonces, pues bueno, quiero que os quede esto claro, que sin consentimiento no hay imágenes. Porque es que es lo único en lo que nos podemos basar. Sí, sí, sí. Pues a ver, la cosa está en que, claro, cuando al final tú recabas el consentimiento, ¿vale? Lo estás recabando para tus jugadores. Probablemente el otro club también va a recabar el consentimiento para sus jugadores. Pero claro, ¿tú para qué tienes consentimiento? Para publicar a tus redes tus jugadores. Exacto. Exacto. Claro, porque imagínate que tú publicas una fotografía y justamente un miembro del otro equipo, su padre no quiere o su madre no quiere que salgan en las fotografías. Pues es que al final allí, si a la otra madre le da por ver las redes sociales de tu club y ve la imagen de su hijo, pues ahora vais a ver que hay sanciones.
No. A ver, vale, o sea, dentro de una cofradía. Sí, lo mismo. Sí, sí, lo mismo. O sea, al final una cofradía es una asociación, ¿no? O sea, la forma jurídica es una asociación, lo mismo. Lo mismo. Otra cosa es que tú, como en tu red, o sea, otra cosa es que yo, como Beatriz la Fragüeta, vaya a la procesión o vaya a ver un equipo de, o sea, a ver un partido de fútbol y haga fotografías y luego las publique en mis redes personales. Allí no hay problema. Pero si es dentro de, por ejemplo, de la red social de... si, por ejemplo, es dentro de la red social de la cofradía, pues entonces allí sí que tenemos que recabar el consentimiento. Es obligatorio. Es igual que un club. O sea, que hay muchas veces que hablo de club, pero eso, que os quede claro que es para todos. O sea, asociaciones, entidades, fundaciones, yo qué sé. Yo, por ejemplo, bailo Jota y en mi grupo de Jota, para publicar las fotografías o las actuaciones, han recabado un consentimiento. Y una vez que y una vez que se recaba ese consentimiento ya sirve para todo. Es decir, no nos vamos a volver locos y vamos a recabar el consentimiento para cada uno de los partidos de fútbol, ¿vale? O de las cofradías. Sí, sí, sí. Claro, ¿qué pasa? Que por ejemplo, el Real Zaragoza, que además estoy viendo que tú eres del Zaragoza. eh, me imagino que la mayoría. Vale, el Real Zaragoza. Al final allí, ¿qué pasa? Que al final allí ya no estamos hablando de un club pequeño. Al final allí prima como el interés público. O sea, ¿os acordáis que os he dicho? Es que esto es complicado, ¿eh? ¿Os acordáis antes que os he dicho que hay diferentes partes de conseguir la licitud del dato? ¿Vale? Que estábamos hablando del consentimiento, la obligación legal, el interés público. Vale, ahí estaría ya primando el interés público. Es igual que, por ejemplo, en la cabalgata de Reyes. En la cabalgata de Reyes salen niños, pero allí prima el derecho a la información. Por ejemplo, bueno, antes lo estaba comentando antes de empezar la charla. Por ejemplo, pues en la Quebrantahuesos, yo soy de Sabeñánigo y la Quebrantahuesos es una marcha cicloturista súper importante. Y allí se sacan fotos, fotografías, vídeos, están publicadas, que la propia organización hace su promoción. Es que allí también está primando el interés público, porque, o sea, en el momento que ya tiene mucha prevalencia ese acto, ahí ya prima el interés público. Entonces, ¿qué pasa en los pequeños equipos de fútbol? Que allí, ¿quién tiene interés realmente? Pues los padres, los primos, los hermanos, el entorno cercano. Entonces eso no se considera interés público, por eso tenemos que recabar ese consentimiento. ¿Vale? Sí que es complicado, ¿eh? O sea, y además al final sí que, o sea, yo probablemente, o sea, entiendo la norma y al final se aplica así, pero me puedo meter en tu mente y saber qué estás pensando, porque al final... Sí. Y a mí no se me puede hacer una foto así como así y publicarla. Además, soy músico. Vale. Y también me han sacado y he salido cuando yo no he autorizado nada. Claro. Tanto de una manera como de otra. Claro. Por ejemplo, imagínate, bueno, que me han comentado que tú eres DJ y tú eres músico. Bueno. Vale. Vale. Bueno, pues imagínate que yo estoy haciendo una sesión en un local y ese local pone en sus redes sociales imágenes mías. Es que yo le puedo decir a ese... Lo que pasa que es que no lo hacemos, porque realmente es que no tenemos conocimiento de la norma. Pero yo les puedo decir, no lo utilicéis. ¿Me habéis recabado el consentimiento? Para eso están los derechos. Porque si tú no quieres... O sea, si tú no dices nada porque realmente te da igual, no pasa nada.
Pero si tú dices, oye, mira, es que no quiero. Ya, pero es que te das cuenta cuando lo has visto publicado. Es que no lo han preguntado. Ya, claro. Sí, sí. Entonces lo que tienes que hacer es decir, oye, mira, he visto esto, quítalo, suprímelo y ya está. Y tendrán un plazo de un mes para hacerlo. Vale, pero imagínate que es en un periódico local y ha salido. Ya. Claro. El problema de allí está en que al final todo lo que sale en un periódico, da igual que sea comarcal, regional, donde sea, es que allí siempre lo van a justificar como que prima el derecho de información, Ya. que es lo que estábamos hablando antes. O sea, al final los medios de comunicación, a ver, al final la libertad de información también está recogida en la ley orgánica. Entonces, al final allí sí que se va a primar el derecho de información. Esto es como... ¿Son todos iguales? Pues no. ¿Por qué? Porque al final un periódico se va a sujetar al derecho a la información, pero un club no se puede sujetar al derecho de información de sus actividades. Entonces, aunque es que las imágenes los periodistas habitualmente no están en... Sí, pero entonces que nadie sepa que se le has pasado tú la foto. Porque entonces si no sí que tienes problemas. Claro, porque entonces es parte de... Claro, allí ya entramos, es parte del club el que ha dado la foto que ha hecho sin mi consentimiento. Porque no lo tiene. Ya, pero yo siempre, esto alguna vez con algún cliente lo hemos hablado. Yo siempre recomiendo que si se van a pasar fotos y hay algún no consentimiento, que no la pasen ningún miembro del club. Es decir, ni entrenadores, ni fisios, ni junta directiva, nadie. ¿Por qué? Porque si lo pasa un padre, oye, el padre no tiene... Bueno, no es que no tenga, es que no tiene que saber si se ha recabado el consentimiento o no. Pero cualquier persona interna del club sí. Entonces, si se hace eso, que no sea cualquier persona del club, por si acaso. O sea, que sea, yo qué sé, pues, si eres la hermana de un jugador, pues pásalo tú. Pero si tú eres el presidente, no lo pases tú. Y si yo luego la foto a él y pasa aquel con la querida y luego se entera, ¿qué hago yo? ¿Cómo? Sí. Ah, vale, ya cadena y entonces ya es más complicado. Pero entendéis, digamos, como lo que os... Sí. Yo Sí, preguntar. En las inscripciones colectivas, claro, cuando son individuales, tú haces una inscripción individual y haces el consentimiento sí, no, y lo tienes claro. Pero cuando el torneo es colectivo por equipos, que es una inscripción de un equipo, o sea, tú no sabes lo que hay detrás, si están permitiendo o no están permitiendo. No sé si me explico. No te he entendido. Torneo de fútbol, por ejemplo, se inscriben equipos, este equipo, sí, con 25 jugadores por detrás que pueden tener consentimiento, ¿no? Pero tú como organización no lo sabes. Claro, o sea, allí como organización lo que tendrías que hacer es que cada equipo participante te diese consentimiento para publicar esas imágenes. Así, si el equipo te ha dado consentimiento, tú te exoneras de responsabilidad. Luego ya será el club el que tenga responsabilidad si dentro de su club hay alguien que no tenga consentimiento. Pero tú como organizador, al final allí ya... Sí, pero luego... A ver, luego también hay cierto... Te vendrán a ti como organizador para que quites esa foto, es que nos ha pasado. O sea, como organización te dicen, oye, esa foto de mi hijo, quítala. Claro, ¿por qué? Porque probablemente allí se haya roto la cadena de hacer bien las cosas. Es decir, porque seamos realistas, ¿cuál es el porcentaje de clubs que cumplen la normativa en materia de protección de datos? ¿Cuál es el porcentaje de clubs que recaban esos consentimientos? Pues una minoría. Es que a lo mejor hay un club que no sabe que el delantero, el pichichi de su equipo, sus padres no le dejan recoger datos.
Entonces, claro, al final cuando se rompen las cadenas pasan estas cosas. Yo siempre lo digo, sobre todo trabajando, o sea, cuando hay menos de por medio. Si alguien os dice suprimirla, la suprimís. Es que es lo más fácil. Claro, es lo que... O sea, que yo te entiendo lo que quieres decir, ¿eh? O sea, que al final... claro, lo que pasa que estos son todo... O sea, son todo cadenas. ¿Cómo funcionaría perfecto si todo el mundo la cumpliese la norma? Porque sería muy sencillo. Porque claro, como ha dicho el compañero, oye, pues mira, tú recabas el consentimiento como que te permite... O sea, el club X permite a el organizador publicar fotos. Si el club X lo ha hecho bien, sabrá si puede publicar las fotos o no y tendrá el consentimiento. Entonces allí ya no hay problema. Lo que pasa pues que a lo mejor el caso que tú me estás hablando, el club os dijo sí, publicarlas, pero no había consentimiento. Entonces yo siempre digo que lo mejor es retirarlas. No. Papeles oficiales en sí no hay. O sea, al final es un documento en el cual, pues, es un documento jurídico en el cual, pues, bueno, pues se pone pues los datos del club, lo que se permite, cómo se permite y ya está. Entonces, al final tú ese consentimiento lo tienes que guardar y ya está. O simplemente es que acepto y consiento que se traten estas imágenes. Sí, claro. Nosotros lo tenemos como un Word normal con el nombre del niño, no sé qué, y la firma de los padres. A ver, lo tienes que personalizar en el sentido de, pues tienes que indicar quién es el responsable, para qué finalidad, o sea, lo que os he explicado antes que pone información del usuario, pues al final tiene que aparecer eso. Pues quién es el responsable, para qué, cuánto tiempo se va a conservar, pues la formalidad legal. Básicamente, yo siempre recomiendo la formalidad legal por si tenemos que ir a la Agencia Española de Protección de Datos, que estar cubiertos completamente. Básicamente por eso. ¿Y cómo se sabe que, o sea, a ver? Tienes que hacer un clic. Sí. Del formulario. O sea, tú explicas perfectamente tu base jurídica, Sí. quién eres, para qué lo vas a Sí. utilizar y todo eso. Haces uno para WhatsApp, otro para las fotos, Sí. otro para las intolerancias. Y una vez que han marcado esos clics, pones debajo una coletilla diciendo que al clicar en los tres acepta Sí. o cede al club, tal, los datos. Claro, pero en algún Ya momento estaría. determinado ¿Sí? tendrá que salir la identificación del padre, madre o tutor del cual Es que es una estás inscripción, firmando. sí, igual no he hecho. Ah, En vale. la inscripción de principio de temporada, pues sí. al final del todo ponéis una coletilla simplemente Sí. con los datos y ya está. Yo eso hago. No, se puede hacer en forma digital. Digital. Nosotros, por ejemplo, tenemos un club determinado, o sea, un club en concreto que hace las inscripciones a principio de temporada y lo hace todo de manera digital. Entonces, pues bueno, al final ellos suben el documento y o sea, yo no tengo muchos conocimientos de Es un Forms. informática. Yo lo hago con un Forms. Exacto. O sea, en la parte no visible de la página web sale perfectamente quién es, el ID, pues es perfectamente identificable. Sí, se puede hacer perfectamente. Vale. Como Sí. lo vais de firma todo el rato. Sí, pues porque al final es como la costumbre, o sea, pues porque la mayoría de los clubs habitualmente pequeños o de las asociaciones o empresas, al final la documentación en papel sigue primando en estos casos sobre los métodos digitales, sí, exacto, pero sí que se puede. Pero luego tienes que conseguir, en este caso nos pasa igual, la madre y el padre, Exacto. en la misma inscripción. Bueno, o sea, yo creo que es que ahí, ya que son personales y son cercanos, yo directamente voy a la familia. Sí. Sí, pero yo siempre ¿Lo sabéis digo, por los niños? Sí, no, o sea, me refiero, los niños te lo cuentan todo. ¿el qué? Que lo sabéis por los niños mismos, ellos te lo van a contar. Ya. Sin quererlo. Sí, lo que pasa que, bueno, Y haces una reunión de principio de temporada en la que explicas todo y indicas, por favor, o en el propio formulario, para aquellos padres separados tenéis que cumplimentar ambos. Y si no Vale. lo cumplimentan, es su responsabilidad, yo lo he puesto. sí, ¿No? sí y no. Ya Sí. me pueden pillar por todo, ya lo sé. Sí, o sea, me refiero, sí, te doy completamente la razón, pero puede pasar que dentro de 2 meses se separen, sea un divorcio
de locura Yo alegaré. y que de repente a uno se le vaya y diga, voy a por esto, o sea, donde sea. Ya, pero yo alegaré la fecha de inscripción, que estaban todavía conjuntos. Sí, y si y no pasaría absolutamente nada si se da el caso. vuelta. O sea, no pasaría absolutamente nada si se da el caso de, oye, mira, se han separado, oye, pues yo a partir de ahora yo, madre, me separo de mi pareja y a partir de ahora no quiero que se recabe, o sea, se publiquen las imágenes, por ejemplo, no pasaría absolutamente nada de que, o sea, si tú coges y quitas esas imágenes, ¿vale? O sea, el caso, bueno, lo vamos a ver así un poquito, o sea, lo vamos a ver un momento, ya es la penúltima diapositiva, que este caso, o sea, esto pasa en una multa que impuso la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces es como un tema un poco complicado. Vale, ¿continúo y acabo estas dos diapositivas? ¿O queréis hacerme alguna pregunta más? Yo no tengo problema, ¿eh? Vale. Pues como estábamos retomando el tema del consentimiento de las imágenes, he traído dos casos reales de la Agencia Española de Protección de Datos, que son a un club de esquí y a un club deportivo de gimnasia. ¿Por qué? Por tema de consentimiento de imágenes, por publicarlas y todas estas cosas. ¿Qué pasa? El primer caso es el club deportivo de esquí, que se le impone una sanción de 10.000 euros. Es decir, no estamos hablando de cantidades pequeñas, ¿eh? 10.000 euros. ¿Por qué? Porque en la página web del club había un vídeo de la menor. ¿Y qué pasa? Que solamente tenía el consentimiento del padre y no de la madre. Entonces la madre dijo, oye, mira, yo no he dado mi consentimiento. Y mi hija está publicada, y mi hija está en la página web. No lo retiró. Entonces fue a la Agencia Española de Protección de Datos y esa imagen seguía estando allí. ¿Qué pasó además? Que el consentimiento por el que se había recabado, el consentimiento que había firmado el padre, porque el padre sí que había firmado, ¿vale? El consentimiento que había recabado el club de esquí no solamente era de imágenes, era junto a otra finalidad diferente. Entonces ahí ya estamos incumpliendo dos normas. Entonces, la sanción fue de 10.000 euros. Habitualmente las sanciones de imágenes son 5.000, que también es una cantidad ya que está bien. Entonces, en este caso era una madre que tenía dos hijas pequeñas en el club de gimnasia. Entonces salían en las redes sociales. Y realmente esa madre no sabía si había dado el consentimiento en su día o no. Dudaba. Y ella lo expresó así en la reclamación que hizo ante la Agencia Española de Protección de Datos. Pero dijo, en caso de duda de que yo haya dado el consentimiento o no, ahora lo retiro. ¿Qué hizo el club? Nada. Ni le contestó en el plazo de un mes, ni retiró las imágenes, ni hizo absolutamente nada. ¿Qué le pasó al club? Multa de 5.000 euros. O sea, me refiero que al final muchas veces cuando se hablan de estas cosas dices, esto no me va a pasar a mí. Bueno, pues no te puede pasar a ti, pero estas cosas pasan. Y estas son sanciones que hay en la Agencia Española de Protección de Datos que podéis mirar perfectamente. O sea, si vosotros metéis en Google búsqueda, sanción Club Deportivo de Esquí, 10.000 euros, os va a salir esto. O sea, que podéis salir por esa puerta y mirarlo. Y si queréis salir por esa puerta y mirar Club Deportivo de Gimnasia, sanción, imágenes, 5.000 euros, os sale esta también. Y estos son los ejemplos, que hay más. Entonces, bueno, pues para acabar y como ya os he explicado así un poco todo lo que creo que es más importante, sí que quería que tuvieseis una visión global de lo que es una implantación, ¿vale? Porque ¿qué es una implantación? Es la creación de toda la documentación y de todos los planes y de todo lo que tiene que cumplir una empresa. ¿Y cómo se hace esto? Pues habitualmente lo que nosotros solemos hacer es un análisis de la situación.
Vamos a la empresa o a la entidad o al club, le preguntamos cómo trabaja, que nos den toda la información de cómo están recogiendo los datos y qué hacen con esos datos, ¿vale? Para luego analizarlos y ver si hay algún riesgo, si están haciendo algo de forma incorrecta, ¿vale? Pues para poder analizar la situación y ver cómo tenemos que actuar. Y se elabora toda la documentación, ¿vale? Porque hay una serie de documentación que es obligatoria que todos los clubs, que todas las asociaciones se tenga. Pues un registro de actividades de tratamiento. En esto ya no he entrado porque al final son cosas como mucho más técnicas, ¿vale? Pues un registro de actividades de tratamiento, unas cláusulas informativas, los derechos, los formularios los tiene que tener todo el mundo, si se emiten facturas, pues las cláusulas de las facturas, las cláusulas para los correos electrónicos, que son también, que nos obliga la normativa en materia de protección de datos. Si cedéis datos a una asesoría, pues el contrato de encargado de tratamiento, acuerdos de confidencialidad con entrenadores, fisios, segundos entrenadores, entrenadores de porteros, preparador físico, miembros de las juntas. Entonces, toda esa documentación que hay que elaborar y que es obligatorio tenerla, una vez que hemos analizado la situación de las entidades, lo que hacemos es elaborarla y redactamos todas las cláusulas y los contratos que sean obligatorios. Pues, por ejemplo, en las inscripciones de las fichas, pues todos los TICs que estén bien informados, pues con el WhatsApp, las intolerancias, el tratamiento de las imágenes, pues bueno, todas las cláusulas legales que son obligatorias. Tener el registro de cómo se almacenan los datos, en qué ordenadores, quién tiene acceso, hay que tener un inventario de todos los equipos informáticos, de todas donde se guarda la documentación, pues bueno, pues al final toda esa documentación. Por ejemplo, si tenéis página web, también es obligatorio que cumpláis con la normativa en materia de protección de datos, es decir, que tengáis un aviso legal bien, una política de privacidad bien y una política de cookies. ¿Y esto por qué lo remarco siempre? Porque tú entras a una página web y por esto también hay muchas sanciones y ves ley orgánica del 99 y dices, madre mía, pero si lleva derogada ni lo sé de tiempo, ¿vale? O sea, que porque una página web tenga un texto no significa que esté conforme a la normativa. Bueno, pues creación de una serie de protocolos y políticas que son obligatorios y se hace siempre un informe. Pues se aconseja a las entidades de cómo tienen que tratar esos datos. Oye, pues mira, tienes que mejorar aquí. Oye, pues mira, si haces copias de seguridad cada X, atrás así. Vamos a controlar que todos los miembros de la Junta pues hayan firmado el acuerdo de confidencialidad, que todos los menores hayan firmado bien pues todos los consentimientos. Pues bueno, pues eso, al final pues esas recomendaciones pues que se cumplan y entregar toda la documentación. Y entonces lo que nos obliga la normativa en materia de protección de datos es que siempre tengamos toda la documentación obligatoria y actuemos conforme a la norma y que siempre esté actualizada. Entonces lo que sí que es obligatorio también es pues cada año hacer una revisión. Pues porque habitualmente pues hay cambios de entrenadores, de juntas directivas, entonces pues bueno, que siempre esté actualizado. Entonces pues al final con este pequeño croquis os he querido enseñar también un poco, pues bueno, pues al final cómo se trabaja en una implantación en una empresa. Y con esta diapositiva ya he concluido. Os dejo aquí los datos de nuestra empresa por si alguno pues está interesado y eso, o que si queréis consultarnos cualquier duda o en el momento que salgáis, oye, pues mira, me surge esto, tal, pues bueno, pues tenéis los datos personales allí por si los queréis utilizar en algún momento. Yo he concluido con la explicación. Si tenéis alguna duda más, no hay problema. Si os surgen otras dudas, os podéis apuntar perfectamente el correo electrónico y preguntarme sin problema. Y bueno, yo ya he acabado la charla por hoy. ¿Alguna? No hace falta, no pasa. Vale. ¿No tenéis ninguna pregunta? ¿Seguro? Ah, la decía yo. Espera, que se está grabando, entonces la sesión. Nada, a ti. Una duda que va un poco paralela, pero no es un poco más concreta. Cuando pasamos
o cuando la gente quiere consultar un acta, una junta, Sí. el acta, ¿eso es público? Porque yo sé que a alguna gente le han dicho que no la podía ver porque era confidencial. Eso tendría que ya ser, o sea, las actas habitualmente están en los estatutos y en los estatutos se recogerán esas actas, ¿quién puede verlas? Hay asociaciones que al final esas actas son públicas y en algunas otras que los propios estatutos no, pues solamente los ven los miembros de O las sea, que juntas y ya está. Una norma general de protección de datos no existe. ¿Eh? O sea, que como No, una no, o sea, es algo, exacto. tiene que ser algo específico Exacto, en la asociación. eso es. Como norma en materia de protección de datos, sí que en cuanto a junta, lo que existe, pues eso, pues bueno, pues que al final pues existan acuerdos de confidencialidad con todos los miembros para que esos datos no sean relevados fuera del ámbito de la asociación. Vale, pero como socio que quiera ir a verla, Exacto, no existe. no. ¿Alguna más? Sí. 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 Las imágenes, ya no hubiera pasado nada. Pues sí, es así. Las sanciones estas que hemos visto. A ver, ¿dónde estaban? Hoy va. En estas sanciones que son, bueno, da igual, que ya las habéis visto. Las sanciones de 5.000 y de 10.000 euros, si se hubiesen retirado o contestado, no hubiese pasado absolutamente nada, probablemente. O sea, no hubiese, o sea, si tú, por ejemplo, hay un consentimiento, o sea, especifico más, no hubiese pasado nada en cuanto al consentimiento. O sea, en cuanto al consentimiento de la imagen, ¿vale? Es decir, si tú suprimes la imagen, no pasa nada. Y probablemente no hubiese pasado nada, pero ¿te acuerdas que he dicho que en la sanción de 10.000 euros no se había recogido la finalidad de forma correcta? Sí, Pues allí sí que hubiese pasado algo si hubiese seguido el procedimiento. Lo que pasa que en vez de una multa de 10.000 hubiese sido de 5.000. Pero allí sí, porque allí ya estamos hablando de un error de proceder, de un error que no se está cumpliendo la norma. ¿Vale? Entonces, es la diferencia. En cuanto a imágenes, no. Lo que pasa que sí que es cierto que si, por ejemplo, nos pone una sanción que va con el consentimiento para el tratamiento de la imagen y también estamos incumpliendo otra cosa, y la Agencia Española de Protección de Datos se da cuenta de que no estás cumpliendo la normativa, pues a lo mejor se mete. Otra cosa. Sí. ¿Yo podría compartir una imagen tuya como particular yo en mis redes sociales de club o no? No. Si no te doy consentimiento, yo no. Es decir, si tú tienes un club deportivo, no significa que solamente tengas que recabar consentimiento para los pequeños del club, ¿vale? O sea, si sale un padre, también tienes que recabar ese consentimiento. O sea, es para todo el mundo, claro. Es para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que el consentimiento... Y luego otra cosa también es importante llegados a este punto. La buena fe de la gente. Ah, sí, yo te dejo. Pero luego a lo mejor otro día se le va y dice, ah, pues mira, no te dejo. El consentimiento expreso, como marca la normativa, y por escrito. Y que sea demostrable. Y si no, no la cuelgues. Y si la cuelgas... Yo dos... Espera. No. No, porque es diferente. A ver, por ejemplo, vamos a ver. Si, por ejemplo, nosotros subimos, que esto no lo he explicado. Si nosotros, por ejemplo, subimos una imagen de un menor detrás, o sea, imaginaros que es un córner, los cuales, o sea, que es un córner que se tira desde el lado derecho y nosotros estamos haciendo la foto del lado izquierdo. Habitualmente los jugadores suelen mirar hacia donde sacan la pelota y entonces van a estar todos vistos de espaldas. Pues ahí no hay problema, porque no se está viendo la imagen del menor. El problema está en que tú cojas la foto, hagas la foto y la hagas desde aquí.
O sea, si por ejemplo tú coges y haces una foto, habitualmente pues la foto de un equipo de fútbol, ¿cómo es? Pues se ponen todos así, unos arriba de pie y otros abajo agachados. Y se hace la foto de cara. Ahí se recaba el consentimiento, pero imaginaros que sois muy artísticos en el club y hacéis la foto así. Si esa imagen realmente, o sea, está tomada de muy lejos y no se ve claramente la imagen, pues esa foto se puede publicar. Yo siempre también recomiendo una cosa, si tenéis un club, o sea, que es que al final es lo más fácil, si tenéis un club, y más con las técnicas que hay ahora, si tenéis un club, tenéis consentimiento de todos los jugadores y hay un niño que está al fondo, difuminar, o sea, que es que ahora se hace súper fácil, se hace desde el mismo teléfono móvil, haces así una mota, se difumina la imagen y no hay problema para publicarla. ¿Entiendes? O sea, luego, por ejemplo, si imagínate que, no sé, el club, yo qué sé, pues yo por ejemplo soy de Sabeñánigo y subo a ver todos los domingos el fútbol. Pues imagínate que nos estamos jugando subir a tercera división y está el campo abarrotado de gente. Y se hace una imagen desde lejos con la grada llena para demostrar cuánta afluencia de público ha ido. Ahí realmente son diminutas las caras y es como más difuso, entonces allí no habría ningún problema. Y también es un o sea, que al final allí ya primaría también un poco pues la información. O sea, que no es lo mismo, a ver, no sé si me explico bien, no es lo mismo sacar imágenes de vosotros en esta sala hoy para mi empresa, que entonces diría, tenéis que recabar el consentimiento, que a lo mejor la hiciese desde allá súper lejos, con zoom lejano, y estuviese la sala a rebosar. Pues es que probablemente sería diferente la foto, porque no se puede identificar tanto. ¿Te lo he explicado o...? Sí. Vale. Otra pregunta. Perdón. Has comentado antes sanciones y tal. Si una persona dice que le quita la foto, en este caso hay una sanción. Ese dinero no es indemnización, es sanción. Es una sanción a la Agencia Española de Protección de Datos. Vale. No percibe nada la familia o el... Pues alguna parte, mira, allí sí que me has pillado, pero bueno, te mandaré un correo electrónico. Hay un filón ahí, te mandaré igual una parte de esa sanción, probablemente sí que se vaya como indemnización de daños y perjuicios. Te lo miraré. Mañana escribiré un correo electrónico a Toño con tu duda, porque me parece, yo creo que igual sí, pero no te lo sé asegurar al 100%. Entonces, como no te lo sé asegurar al 100%, prefiero mirarlo. Sí. Sí. Si en el plazo de un mes no eliminas la imagen, pero les difuminas la cara, ¿hay sanción o no hay sanción? Pues habría sanción porque no les has contestado. Bueno, pues les contestas y les dices, les voy a emborronar la cara. Entonces no habría probablemente No hay sanción. Y si yo, por ejemplo... Aunque allí también sería discutible, porque si alguien ya ha visto esa imagen, va a identificar que son esas personas aunque se difumine. No, pero si es que verla la ha visto mucha gente, aunque la elimines ya la han visto también. Ya. Pero... Y yo creo que la pregunta que hacía él antes era que yo, por ejemplo, Ana, me voy a un partido de fútbol de mi hija y hago 300 fotos. Sí. Las publica Ana, pero el club de mi hija comparte esa publicación mía, que yo creo que tu pregunta iba por ahí. Ah, sí, iba por allí. ¿Hay sanción para ese club porque ha compartido mi publicación desde mi perfil personal? Mi recomendación es que nunca se comparte desde el club deportivo si no tenemos autorización. Bueno, pues entonces... Ya. Yo, por ejemplo, mi hija ha ido a muchos partidos Ya. de fútbol que un papá, que es fotógrafo profesional, ha hecho muchísimas fotos. A mí no me han pedido consentimiento, yo no sé si le habrán preguntado al club, pero sí que las he visto luego compartidas, tanto en el otro club como en el mío. Pues no se debería.
Vamos, yo también soy de las que da consentimiento. Sí, te entiendo lo que quieres todos, decir. Que todos tenemos fotos de infantil de nuestros hijos con 4 borrones que dices, madre de Dios. Sí. Que es hasta triste y todo, ¿sabes? Sí. Pero yo soy de las que siempre suele dar consentimiento. Sí, pero que hay personas que no lo dan. Sí. Mi recomendación, bueno, la recomendación de nuestro despacho es nunca se compartan. O sea, a ver, si por ejemplo tenéis un fotógrafo profesional en vuestro club que hace unas fotos impresionantes y no hay, o sea, me refiero que él no, o sea, que alguien del club va a compartir esas imágenes porque sabe perfectamente que hay un consentimiento por parte de todos los padres, no hay ningún problema. Pero si no hay consentimiento, si por ejemplo uno no ha consentido, mi recomendación es no compartas, porque evitas el problema. Sí. 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 En cuanto a los consentimientos, sí, pero hay que... Sí, en cuanto a las imágenes, siempre va a haber un previo aviso. O sea, lo que es importante es que no se cometan irregularidades junto con el consentimiento, porque entonces estaríamos ante el segundo caso. Y entonces allí, si se lleva a la Agencia Española de Protección de Datos y ya hay un error, pues es que o sea, tú suprimes la fotografía, pero el error existe y la Agencia Española de Protección de Datos ya vas a ver que tú no estás cumpliendo la norma. O sea, eso es lo que hay. Sí. Una. Perdón. Sí, no hace falta. Sí, o sea, que iba a preguntarte. Si yo quiero, o sea, si un padre no autoriza que su hijo salga en las fotos del club, Sí. pero ese padre pone fotos de su hijo en sus redes sociales jugando al fútbol, No ¿en puedes nuestro hacer club? nada. Puede hacer lo que quiera, porque son sus redes personales. ¿Os Pero- acordáis pero cuando... es mi club. ¿Eh? Es mi club y no lo autorizo a que salga con... Pero es su hijo. Mira, ¿os acordáis cuando os he dicho al principio de las diapositivas que había un sector que cumplía la norma y otro sector que no cumplía? Vale, que era una diapositiva con aspas en rojo. ¿Cuál era la primera aspa? El uso doméstico de las imágenes. Es decir, yo en mi perfil puedo poner lo que quiera. O sea, otra cosa es que yo publico una fotografía con mi amiga y mi amiga se enfade porque subió esa fotografía. Pero eso ya es una cosa entre ella y yo. O sea, todo lo que sea de uso personal, no pasa nada. ¿Cómo? Claro, pero es que si, por ejemplo, está subiendo la fotografía a su red social, o sea, el padre la está subiendo a su red social y la madre la está subiendo a su red social, es que al final allí ya no se aplica la normativa en materia de protección de datos personales. Allí ya estaríamos hablando de que tendría que ir a un contencioso a la jurisdicción civil y ya estaríamos hablando de otra cosa. Que sí, que probablemente la jurisdicción civil le daría la razón a la persona que ha publicado, y por estos casos habitualmente hay muchas, en casos de divorcios, pues con estos temas y el auge de las redes sociales, pues hay mucha controversia. Pero en tema normativa, protección de datos, si es tu red social, allí no entra, porque es uso doméstico y no se aplica. Una pregunta. Sí. El tema de grupos de WhatsApp, Sí. ¿a qué edad Conflictivo. el entrenador puede, menores, tiene consentimiento del padre? A ver, en el momento que son mayores de 14 años, ellos ya pueden dar el consentimiento. ¿Y puede haber un grupo de WhatsApp Sí, con el entrenador? sin problema. ¿Menores? No. A partir de menores de 18 hasta 14 puede haber un WhatsApp, porque como no sé si recordáis que os he dicho que el consentimiento se lo puede dar un menor a partir de 14 años. Entre 14 y 18 puede dar. Entonces allí el menor puede dar el consentimiento para introducirlo en un grupo de WhatsApp. Y si son menores de 14 años los que van a formar parte del grupo de WhatsApp, que den el consentimiento a sus padres. Pero también es importante tener consentimiento para los grupos de WhatsApp. Aquí hay una pequeña problemática porque hay una vertiente de opinión, y es real, que dice, bueno, es que al final de un grupo de WhatsApp te puedes ir. Claro, pero es que ya han visto todos tu dato personal, que es tu teléfono, y lo han podido coger. Entonces, siempre que introduzcas a alguien también en el WhatsApp, lo mismo, consentimiento. Consentimiento con su debida base legal, finalidad, duración, toda la base jurídica.
o listas de difusión. No, porque se supone, o sea, para la buena praxis, el administrador de ese grupo de WhatsApp tiene que ser un miembro del club. Y ese miembro del club es responsable de esos datos. Y esos datos tienen que cumplir la normativa en materia de protección de datos. Entonces, nosotros siempre recomendamos, pues bueno, que al final se haga toda esta base gorda e importante al principio. Por ejemplo, si es un club de temporada, cumplir bien las espaldas, hacerlo bien para que no haya problemas. Sí. ¿Te referías a listas de difusiones de...? Pero las listas de difusiones de WhatsApp también se ven los... Ah, vale, cierto. Exacto. No, claro, si allí no se ven los datos personales no se tiene que recabar el consentimiento. Eso es. Pero tampoco también hay que tener cuidado de difundir imágenes por los grupos de WhatsApp y todas estas cosas. Tampoco es eso, hombre. ¿Pregunta más? ¿Alguna? Me explico, o sea, un campeonato. Hemos ganado y nos vamos al campeonato de España, ¿vale? Le das el justificante al niño para que te lo firme. Tiene 15 años, te lo firma y va. Pero claro, yo te estoy hablando siempre de protección de datos. Sí, haces vale. fotos en ese campeonato. Ese niño sale y el padre te llama y te dice, ostras, es que yo no he pasa firmado". nada. Ok. La norma te está diciendo que los mayores de 14 años pueden tener consentimiento y está recogida así. Perfecto. O sea, mayores de 14 años pueden dar el consentimiento, pero siempre mayores de 14 años. Sí, perfecto. Sí, sin problema. Sí, porque además España es uno de los países que ha bajado, o sea, la Unión Europea lo que hizo con los consentimientos, ¿vale? Es dar a los países de la Unión Europea diferente, o sea, tenéis que recabar el consentimiento, pero os dejamos libertad para que vosotros pongáis el margen del rango de edad. Y España es de los países que más bajo lo tiene, que por eso también hubo muchísima controversia. Sí, porque hay una corriente muy extendida que lo que quiere, que no sé si el día de mañana se modificará o no, porque cada vez pues tiene más adeptos, que esa edad de 14 años se suba a 16. Pero de momento está en 14 años. Sí. ¿Alguna pregunta más? Ahí puede haber una inscripción individual que lo hace el padre. El niño tiene 14 años o la niña y te dice que no, pero luego él te puede decir que sí cuando sube al podio. ¿Cómo? A ver. Una actividad individual, la inscripción la realiza el padre y te dice yo no quiero que salga mi hijo. ¿Pero cuántos años tiene? 15 o 14. Pero es que si tiene 15 años lo tienes que pedir al padre, te lo tiene que firmar la menor. La inscripción la suele hacer el padre. Pero el consentimiento o sea, siempre que tenga más de 14 años, el consentimiento para todo te lo puede hacer él, o sea, el menor. Y encima si hay pago, imagínate. Claro, pero pues ahí entonces tendréis que estar en los clubs ágiles para que si el menor si el menor da el consentimiento, que firme él y ya está. O sea, todas las personas mayores de 14 años pueden firmarlo, siempre. O sea, aunque el padre no quiera que salga, por eso la controversia, que hay como una vertiente cada vez más importante y mayoritaria, que quieren subir ese límite de 14 a los 16. Pues bueno, porque al final siempre se dice que el Código Civil, la edad pues para todas estas cosas de emancipación son los 16 años y porque se ha bajado en este tema a 14. Pero de momento está en 14. O sea que si un menor de 14 años te da consentimiento, adelante. ¿Alguna pregunta más? Vale. Bueno, pues eso, si tenéis cualquier, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, eso, nos podéis escribir. Y si queréis, tengo tarjetas por si lo queréis tener por escrito, os puedo dar, O sea, cualquier duda me podéis preguntar cualquier tipo de duda si esta noche
os surge alguna duda en la almohada. O si os interesa el tema, o sea, si realmente queréis hacer la implantación y os interesa pues nuestros servicios, pues lo mismo, ¿vale? Pues gracias. Vale, muchas gracias, Beatriz. Gracias.